Buena tarde para todos. Bienvenidos a esta nuestra 33ª conferencia sobre educación matemática. Estamos todos muy contentos, muy animados. Ya van 33 reuniones diferentes. Así que el comité de carrera de la licenciatura en matemáticas, el Departamento de Enseñanza de las Ciencias en las Artes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a quienes están en este espacio hoy 25 de mayo del 2022 y a quienes nos van a ver por el YouTube. Recuerden que estas grabaciones siempre están a disposición de todos ustedes, y las demás, en el canal de YouTube de la Facultad de Educación. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo, profesor, colega Juan Fernando Molina Toro, doctor en educación de nuestra universidad. Muy amablemente conversaremos con él o él nos dará sus aportes en la conferencia que él tituló Aprendizajes potencialmente expansivos en experiencias de aula de matemáticas. El profesor ya nos contará y nos explicará todo lo que tiene que ver con su ponencia. De algunas cosas de la forma de esta conferencia, estamos por Zoom, entonces pues tenemos el micrófono el profesor Juan y el profesor Iván, y si ustedes tienen la bondad de intervenir, tienen alguna pregunta, alguna consulta de las personas que estamos aquí en sala, pues al final de la exposición del profesor, que dura unos 40 o 45 minutos, pueden levantar la mano ahí en donde dice reacciones. Hay una opción de levantar la mano o pues nos hablan un poco, nos hacen una ceñita y nosotros les vamos dando la palabra al final de la exposición del profesor. También les solicito muy respetuosamente que quienes están llegando y a los que estamos en llamada completen el formulario que les compartí en el chat de asistencia a este evento. De todas formas, también ustedes saben que en el chat interno pueden dar un pequeño saludo a los asistentes, que eso nos queda guardado a todos aquí como récord de nuestra asistencia. Bueno, no siendo más, muchas gracias, profesor Juan, por acompañarnos, por conversar con nosotros hoy, 25. Así que ya está grabando este encuentro y bien pueda, profesor, es todo suyo el micrófono. Okay. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes para todas y todas las personas que nos acompañan aquí en esta tarde. Bueno, hoy entonces les presentaré un poco algunos avances que hemos venido realizando desde hace varios años a partir de la formulación de algunos problemas que hemos encontrado en instituciones educativas, que hemos encontrado pues en ambientes universitarios en torno a la enseñanza de la matemática. No quisiera iniciar sin antes agradecer al grupo de investigación Matema, del cual hago parte, y a la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática. Ambos han nutrido mucho toda esta parte de nuestros trabajos y nos han también servido como una manera de poder visibilizar algunas problemáticas y algunos avances de investigación en ese sentido. Bueno, nosotros para formular toda esta parte del trabajo, las investigaciones, hemos tenido que observar algunas características propias de nuestro contexto colombiano, de nuestro contexto escolar colombiano, de nuestro contexto académico colombiano. Y allí hemos descubierto entonces algunas características de lo que representa en conjunto la escuela, la universidad, los escenarios académicos, como un entorno social, como la actividad social que se desarrolla allí. En ese sentido, entonces, lo que hicimos y lo que haré inicialmente será mostrar unos puntos de convergencia en el cual esa actividad social de los estudiantes, esas maneras en que se desarrollan los procesos de aula, esas maneras en que se articulan diferentes herramientas y dispositivos tecnológicos, dan lugar a una comprensión amplia de lo que nosotros hemos denominado los aprendizajes expansivos desde nuestra perspectiva teórica. En ese sentido, entonces, pasaré a hablarles un poco de lo que es el aprendizaje expansivo, ¿sí? Para poder de alguna manera incorporar y entender y comprender bajo qué lentes estamos observando las prácticas de aula actualmente. Para responder a esa pregunta entonces de qué es el aprendizaje expansivo, nos remitiremos entonces a la teoría de la actividad, ya que el aprendizaje expansivo se reporta en la literatura como una tercera generación de la teoría de la actividad, que permite representar y ampliar la comprensión de la actividad colectiva de todas las personas que participan en ambientes escolares en nuestro caso. A manera de síntesis, entonces quisiera presentarles allí que la teoría de la actividad
se reconocen estas tres generaciones, que en una primera generación, entonces, Vygotsky analiza que el individuo ya no podía entenderse sin sus medios culturales y que la sociedad tampoco podía entenderse sin los individuos que fabrican herramientas, que producen herramientas, que fabrican nuevos artefactos. En la literatura entonces hablan de que esta primera generación estuvo siempre centrada como alrededor de esa visión individual de los sujetos y de lo que esos sujetos estaban produciendo y estaban haciendo, pero que esta fue una limitación que ya se supera en esa segunda generación de la teoría de la actividad con Leontief, quien tiene pues una visión un poco más abierta en términos de agrupar una actividad colectiva, ¿sí? Y cómo desde esta segunda generación, entonces, ya se empiezan de alguna manera a reformular otros elementos propios de lo que es la teoría de la actividad, que es la teoría en la cual nosotros estamos, pues, parados para hacer todo un análisis de los procesos. Bien, tanto esta primera visión como esta segunda visión, entonces, mostraron un sujeto que estaba de alguna manera participando de su actividad, un sujeto que se observaba, sobre todo en esta segunda generación, desde lo que colectivamente se podían hacer con otros sujetos, desde algunos objetos de actividad que tenían. Sin embargo, es en la tercera generación donde ya se empiezan como a generar un modelo un poco más amplio de lo que Vygotsky de alguna manera había incorporado allí, ya que la teoría nos habla de que Leontief no expandió gráficamente como ese modelo original, y que de alguna manera el poderlo expandir permitiría ampliar la comprensión de lo que era la actividad colectiva en conjunto y la incidencia que sobre esa actividad tenían otros agentes externos que tienen de alguna manera un poder transformador bastante amplio en el objeto de la actividad. Entonces, ¿qué apareció en estos sistemas? Empezaron a aparecer unos instrumentos de mediación, empezó a reconocerse cuál era el objeto de la actividad que movilizaba las acciones de los sujetos, cuáles eran las reglas que comúnmente se acordaban allí y estaban rodeando pues toda la actividad, cómo se distribuía el trabajo, cuál era la incidencia de la comunidad. Y en esta tercera generación también se habla de la incidencia de otras actividades vecinas, reconociendo que los sujetos no están exentos de otras realidades, no pertenecen a otros contextos también. Y finalmente esos otros contextos entonces también intervienen de manera directa en lo que ellos propician y hacen acá. En ese sentido entonces hay unos principios de la teoría de la actividad en los que se han desarrollado, podemos hablar de esa manera, las prácticas de aula actualmente, y ellas tienen que ver con sistemas de actividad en los que se reconocen los sujetos y los objetos de actividad, las múltiples voces que se reconocen en esos sistemas de actividad, ¿sí? Cómo se da de alguna manera unas contribuciones históricas frente a lo que la actividad produce y frente a la manera como se ha constituido, cómo se formulan y cómo se presentan algunas contradicciones en esos sistemas de actividad, enseguida hablaremos un poco de ello, y cómo desde esta tercera generación de la teoría de la actividad se reformula lo que se reconoce como los ciclos de aprendizaje expansivo a través de las acciones de los sujetos. Bien, ¿por qué denominar y por qué aparece en esta tercera generación la denominación de aprendizaje? Hay un elemento clave allí y es que el aprendizaje en esta teoría no se refiere esencialmente a aspectos o miradas metacognitivas o a procesos mentales, ¿sí? Y que en ese sentido entonces su creador, que es Eggleston, retoma elementos de otros teóricos para configurar lo que desde su punto de vista es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, desde los principios que toma de Battenson, un investigador que se estudia allí, se habla de que en un aprendizaje, en un primer nivel del aprendizaje, las personas se van condicionando para responder positivamente ante ciertas preguntas, ¿sí? Y es un poquito la similitud que se hacen con formas de ver el aprendizaje como actualmente se conciben en las aulas de matemáticas. Que en un segundo nivel las personas van adquiriendo reglas y patrones de comportamiento, ¿ya? Que están profundamente arraigados a sus tradiciones culturales y al contexto en el cual pertenecen. Pero que es en el tercer nivel donde las personas empiezan a cuestionar su actividad, el sentido y el significado de la actividad, y empiezan a producir una serie de nuevos patrones culturales. Y es allí entonces donde Eggleston ha basado fuertemente su teoría.
¿Qué es lo que entonces empiece a preguntarse o empieza a aflorar en esta teoría? Es, bueno, quiénes son los aprendices? ¿Quiénes son los sujetos que aprenden? ¿Ellos por qué aprenden? Qué los motiva a transformar esas maneras culturales como se han desarrollado algunas actividades? Entrando ahí, por ejemplo, lo que para nosotros es la actividad escolar. Y aparece un aspecto clave que tiene que ver con las contradicciones, ¿sí? Entonces, ¿qué son las contradicciones en esta teoría? En esta teoría, las contradicciones, eh, eh, más allá de elementos filosóficos que aparecen allí, podemos entenderlas como tensiones entre las personas que participan en el sistema de actividad, ¿sí? Pero tensiones no solo entre las personas que participan en ellas, sino tensiones entre los múltiples niveles, formas en que se manifiesta toda la actividad y todos los elementos que la componen. ¿Qué analizamos entonces en esta perspectiva? Analizamos cómo esas contradicciones producen acciones de aprendizaje en los sujetos que participan de la actividad. ¿Cómo se dan esas acciones? Pues esas acciones se dan a través de ciclos, que en la teoría se llaman ciclos de aprendizaje expansivo, y son ciclos donde aparecen por parte de quienes participan en la actividad cuestionamientos, análisis, propuestas de nuevos patrones de actividad, modelos de nuevos patrones de actividad, una reorganización de la manera como se desarrolla la actividad, bueno, y también otros elementos que tienen que ver pues como con su aplicación y su constante evaluación. En ese sentido, entonces, nosotros observamos que este sistema de actividad, concebido y configurado de esta manera, tiene un potencial grande para analizar procesos de aula y para analizar no solo cómo los estudiantes de alguna manera tienen e identifican su objeto de la actividad, sino también cómo ese objeto de la actividad se transforma dentro del mismo sistema y cómo esa es otra manera en que la teoría reconoce como posibles aprendizajes expansivos en un sistema de actividad. Para completar entonces esta parte, queremos también hablarles un poco de cuál es nuestra visión filosófica sobre tecnología, ya que para nuestros desarrollos en el aula, pues la tecnología ocupa allí un papel fundamental, importante, determinante, en las maneras como actualmente estamos observando que se desarrollan algunos de estos procesos. Y como una manera de conceptualizar la tecnología, hemos encontrado que algunos filósofos de la tecnología, entre los cuales reconocemos pues aquí los trabajos de Mitchell, la tecnología inicialmente se concibe como un objeto, ¿sí? Y en ese sentido, las personas reconocen que las tecnologías generalmente se alude a ellas como una herramienta física que se utiliza para algo que fue fabricada por el hombre, pero que también alrededor de ello hay una conceptualización en torno al conocimiento y son las manifestaciones que reflejan las personas con principios éticos y con múltiples usos que le pueden dar a esas herramientas, que también se convierte en una actividad en términos de todas las acciones que los sujetos desarrollan con sus tecnologías para producir nuevos artefactos y que también tiene elementos relacionados con la abolición en términos de las decisiones que las personas actualmente están tomando con la tecnología, ¿sí? Todas las transformaciones, las cosas que hacen en su día a día a partir de lo que la misma tecnología les ofrece. Entonces, en ese sentido, para pasar un poco de la teoría a la práctica, quisiéramos hablarles principalmente allí de elementos que tienen que ver con, bueno, cuáles son los usos que nosotros encontramos que en las aulas escolares se le da a la tecnología. Y hemos visto entonces que un primer elemento clave que hay allí son los computadores, por las posibilidades que ofrecen para establecer cálculos numéricos, cálculos algebraicos, para dibujar gráficos y todas las representaciones e interpretaciones que surgen de allí, y también para generar nuevas maneras de comprender cómo se ha desarrollado la matemática y todo lo que hay alrededor del desarrollo matemático en las aulas de clase. Hemos visto entonces cómo la literatura presenta muchos recursos, presenta muchas investigaciones, muchos resultados de estudios en los cuales la tecnología ha ido, de alguna manera, se ha ido vinculando a diferentes formas como se desarrollan actividades en las aulas de clase. ¿Qué hemos podido entonces hacer nosotros desde las investigaciones que hemos tenido? En el contexto universitario, nosotros hemos podido ya proponer
algunas actividades para que los estudiantes vinculen sus propias tecnologías, ¿sí? Y con ello puedan llegar a ampliar en esa conceptualización que hay de la tecnología su conocimiento sobre las herramientas que ellos mismos tienen. Puedan ampliar un poco también las maneras como desarrollan la actividad matemática con estos recursos tecnológicos y puedan tener también otros patrones de referencia para tomar decisiones frente a cómo desarrollar de alguna manera procesos matemáticos y todo lo que tiene que ver con la actividad matemática escolar. También hemos podido entonces acercarnos a experiencias que nos muestren cómo la literatura internacional ha venido estudiando algunos tópicos en educación matemática y cómo nosotros podemos hacer adecuaciones y adaptaciones para traer eso a nuestros entornos escolares y poder propiciar ambientes donde los estudiantes puedan establecer también algunas conclusiones, generar modelos, establecer patrones, analizar el comportamiento de algunos fenómenos. En ese sentido, entonces, parte de la realización de estas investigaciones y de estos trabajos tratan de reconocer también, bueno, cómo aparecen las tecnologías en los diálogos de los estudiantes, cómo aparece la tecnología, qué es lo que va sucediendo allí, sobre qué hablan ellos, por qué vinculan la tecnología, cuáles son los principales elementos que hagan que sus propias tecnologías se puedan vincular en estos procesos de aula. Y hemos visto cómo el computador y con otra serie de aplicaciones que ya se han vuelto pues, de uso muy común en la vida diaria, son las que han venido interviniendo y han venido de alguna manera como vinculándose en estos procesos para múltiples resultados que presentan los estudiantes allí, ¿sí? Entonces, tenemos de ellos ya pues una serie de resultados de esas investigaciones, de observar cómo los estudiantes construyen el conocimiento que hay allí, de cómo los estudiantes utilizan las matemáticas, de cómo los estudiantes son capaces de establecer conclusiones y establecer modelos y validar modelos alrededor de esas tareas que ellos estudian. Y hemos tenido también entonces allí la posibilidad de ver, bueno, cómo en un aula de clase se configuran esos sistemas de actividad, cómo aparecen eso que la literatura denomina aprendizajes potencialmente expansivos, reconociendo que la palabra potencial aparece en términos de que son pequeños momentos, de que son lapsos de tiempo cortos en los cuales quienes participan en la actividad pueden hacer pequeñas transformaciones que se pueden verificar a largo plazo y que pueden generar pues de alguna manera en una serie de subprocesos, transformaciones amplias de cómo se realizan las actividades allí. Entonces, ¿qué hemos identificado en esos sistemas de actividad que hemos podido de alguna manera analizar y estudiar en ambientes universitarios? Hemos podido identificar cómo se construyen y cómo aparecen las contradicciones entre los estudiantes y todos los elementos que constituyen los sistemas de actividad. Entonces, en algunos estudios hemos reportado contradicciones de los estudiantes, de quienes participan en la actividad, por ejemplo, con las reglas, con la misma manera como hasta el momento ellos han concebido que se hace matemáticas, que se estudia matemáticas, que se desarrollan procesos de clase, que se deben analizar problemas de diferente tipo para trabajarse en el aula. Y también hemos observado cómo aparecen contradicciones con tecnologías nuevas que se incorporan en las aulas de clase, reconociendo allí algunos elementos teóricos propios de la teoría que ilustran cuestiones como que cuando se incorporan nuevas tecnologías en la actividad, hay unas primeras sensaciones entre los sujetos que los ponen en contradicción para aceptarla, para incorporarla, para hacerla parte de la actividad que hay. Y también hemos podido entender cómo se dan contradicciones entre los sujetos y se dan contradicciones entre, por ejemplo, otras actividades vecinas, ¿sí? Cómo esas maneras en las cuales los estudiantes analizan otros contextos, participan de otros contextos académicos o de otros contextos a nivel personal, cómo todo eso afecta también las maneras como ellos analizan procesos al interior de las clases de matemáticas. Y hemos podido de alguna manera pues también propiciar un poco de experiencia allí, de hablar un poco sobre cuáles son los diálogos que permiten que los estudiantes empiecen a tener esta serie de tensiones entre ellos, por qué se cambian muchas veces las maneras como ellos realizan matemáticas en las aulas, como ellos deducen algunos procesos y algunos comportamientos de algunos fenómenos. Y ello nos ha servido entonces para ir observando cómo se constituyen
esos sistemas de actividad en las aulas de clase, ¿sí? Porque hay muy poca investigación en esta línea y otra investigación que se ha venido realizando en el campo educativo pues apunta más a otros intereses muy propios que se alejan un poco de la visión de aprendizaje que se reconoció. Y lo que hemos analizado también es, bueno, cómo se van dando esas transformaciones de los objetos de la actividad, cómo también los estudiantes van vinculando y van casi que volviendo partícipe sus propias tecnologías en los procesos escolares. ¿Qué es lo que logran hacer ellos con eso? Esa experiencia del campo universitario, entonces hemos tratado ya también de llevarla al campo, al contexto escolar. ¿Y qué hemos encontrado? Que en las aulas regulares, pues también es necesario analizar toda una serie de elementos que tienen que ver con las tradiciones culturales en la escuela, el uso de la tecnología, que tienen que ver con analizar las maneras como los estudiantes conciben lo que es actualmente la educación matemática, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en matemáticas? ¿Qué es lo que no se puede hacer en matemáticas? Y ello nos ha permitido entonces observar, en primer lugar, y más ahora después de la pandemia, pues cuáles son los usos que quisieran los estudiantes ahora darle a sus propias tecnologías, ¿sí? Cuáles son de alguna manera los recursos que han encontrado que tienen las tecnologías y que pueden ser parte del desarrollo de los procesos de aula que se dan día a día. Entonces, en ese sentido, hemos observado, hemos tenido la necesidad de propiciar espacios donde los estudiantes elaboren procesos de experimentación. Y aquí ha jugado un rol determinante la manera de nosotros concebir la modelación, ¿sí? Y concebir cómo los estudiantes ahora pueden acercarse a la modelación, cómo los estudiantes pueden estudiar fenómenos, no necesariamente en el campo de la matemática, también podemos estudiar fenómenos físicos y hacer todo un estudio de las matemáticas que aparecen allí, de las relaciones entre las variables que aparecen allí, de cómo esas variables están representando unas magnitudes y cuáles son las interpretaciones de esas magnitudes al interior de los fenómenos que se estudian. Y hemos entonces podido observar cómo el uso de las tecnologías allí pues juega papeles y roles determinantes en las maneras como los chicos, como las chicas han venido concebiendo cómo se desarrollan de alguna manera todos los procesos en estos campos experimentales, ¿sí? Cómo deducen algunas conclusiones, cómo ellos se acercan un poco a conocimientos propios del campo disciplinar. En este caso, por ejemplo, un laboratorio para encontrar, estudiar un fenómeno que nos permita acercarnos a la proporcionalidad a través del estudio de magnitudes físicas, ¿sí? Y cómo encontrar también que este tipo de trabajos nos ha posibilitado entrar el estudiante en una corriente de que los dispositivos pueden ser utilizados en las aulas de clase para unos fines muy específicos dentro de lo que perseguimos en nuestro campo educativo y dentro de los propósitos de formación que tenemos como profesores. Con ello entonces también hemos podido tener otras miradas del trabajo de los estudiantes, de cómo, por ejemplo, las tareas les posibilitan otras maneras de comprender campos de las matemáticas que hacía mucho tiempo no estudiaban. Entender, por ejemplo, los usos que tiene el álgebra en la matemática, cuando inicialmente podían hablar solo de álgebra en términos de la relación de números con letras, ¿sí? Teniendo una visión pues muy cerrada de lo que aparece allí. Y en esa parte entonces también hemos podido de alguna manera descubrir cómo se dan algunos errores en la manera como los estudiantes trabajan en las aulas de matemáticas, en la manera como los estudiantes toman decisiones para poder trabajar preguntas, problemas, situaciones que aparecen en clase y en las cuales pues en algunos momentos los profesores esperan poder recrear alguna parte de los contenidos y procesos que están desarrollando. Toda esta parte entonces ha sido como un insumo para poder tener y establecer otro tipo de diálogos con los grupos, con los y las estudiantes, poder de alguna manera dialogar también sobre los mismos errores que ellos tienen y darle sentido a todo ese sistema de actividad en términos de, bueno, cuáles son las reglas que tenemos en una clase de matemáticas. Las reglas no son solo del campo de las matemáticas, las reglas también son de una serie de tradiciones culturales que hay alrededor de las matemáticas. En este caso, por ejemplo,
la imposibilidad de poder trabajar en un plano cartesiano si no se es consciente de cuáles son las variables que vamos a relacionar. Y en ese sentido, darle una aplicación propia a las relaciones entre esas variables y ver qué significan las relaciones entre esas variables. Ello nos ha permitido entonces empezar a observar múltiples usos de la tecnología en las aulas de clase, que ya no es la tecnología solo para utilizar una calculadora, no es la tecnología solo para yo ver una foto que tomé de un tablero donde hay una gráfica o de un programa donde hay una gráfica, sino una herramienta que puede utilizarse de múltiples maneras, que tiene múltiples propósitos, ¿sí? Y que en ese sentido entonces también hemos venido como empezando a constituir otras maneras como los estudiantes pueden acercarse al aprendizaje y al estudio de las matemáticas. Esto ha sido también de alguna manera un paso en términos de lo que habíamos identificado que pasaba en esas aulas de clase, que pasaba después de la pandemia, que sucedía en términos de esos estudiantes que esperan seguir configurando unas clases muy magistrales donde el profesor es quien tiene pues casi como el poder sobre todo el desarrollo de la clase. Y allí tampoco entonces allí también hemos podido dialogar sobre usos que a nuestro modo de ver todavía tienen que seguirse discutiendo alrededor del aula de matemáticas y alrededor de la clase de matemáticas. Y hemos podido observar también cómo algunos participantes en estos procesos, pues si bien algunos hacen unos usos adecuados de lo que son las tecnologías, de lo que son el estudio de fenómenos, el estudio de la variación, las relaciones entre variables que se presentan en algunos fenómenos, también hemos podido ver cómo también persisten otros estudiantes que hacen un uso de pronto no tan adecuado al que esperamos con las tecnologías. Y allí hay todavía pues un cambio por hacerse, unos diálogos por tenerse, pero también pues es una situación que no se puede dejar oculta y que aparece perfectamente en las aulas de clase. Bueno, toda esta parte del trabajo entonces, en que estamos tratando como de direccionarla, de enfocarla, de darle un poco más de visibilidad. Actualmente, en nuestro municipio, hay unos intereses puntuales para que las instituciones educativas, los estudiantes, las estudiantes se acerquen a nuevas maneras de producir tecnología, a nuevas maneras de utilizar la tecnología. Y en ese sentido, entonces, hemos hecho algunos usos de esos espacios de formación que tiene la alcaldía de Medellín y hemos encontrado como, por ejemplo, actualmente hay unas instituciones como Ruta N, como el Vivero del Software, que le ofrecen a los y a las estudiantes la posibilidad de vincularse a algunos procesos de formación en sus instalaciones. Aquí entonces tenemos una pequeña experiencia que estuvieron con los estudiantes sobre la robótica y los múltiples usos que está teniendo actualmente la robótica. Y para nosotros entonces ellos nos imponen una serie de desafíos en términos de mirar cómo tenemos que ir articulando también dentro de nuestras propuestas de aula, dentro de la configuración de sus sistemas de actividad, pues otros elementos que están por fuera de las aulas donde nosotros estamos, pero que también hacen parte de los procesos de formación. Entonces, está aquí una experiencia en robótica que de seguro ya ustedes bien han conocido bastantes porque está muy de auge ahora que las instituciones educativas puedan desarrollar también algunos seminarios, algunos cursos sobre robótica para los estudiantes, otras que tienen que ver con la realidad aumentada, que tienen que ver también como sobre todo esta parte de la programación y de otros usos de los dispositivos móviles que se pueden tener en el aula, y sobre la formación de estudiantes frente a, bueno, cómo se produce este material que necesita. Y es una posibilidad también para nosotros identificar en el campo de las matemáticas qué es lo que podemos nosotros propiciar y colaborar para que los estudiantes tengan algunas experiencias sobre ello allí. También entonces hemos participado con los estudiantes en cursos y en experiencias de impresión 3D, pudiendo entonces de alguna manera los estudiantes encontrar explicaciones muy puntuales sobre, bueno, ¿qué es esta tecnología? ¿Por qué esta tecnología se produce? ¿Qué se está haciendo ahora con el plástico, por ejemplo? ¿Qué pasa ahora con la intención de disminuir el nivel de contaminación con plástico?
y que ese plástico que se recicla, que se reutiliza, se puede llevar acá y desde estas experiencias entonces qué tipos de trabajo se pueden desarrollar en geometría, en matemáticas, en física. Y bueno, ahí hemos podido también tener algunos diálogos muy puntuales con los estudiantes, con los formadores de estos espacios, con las personas que están repensando cómo deben de ser los ambientes para de alguna manera producir experiencias de aula para los estudiantes. Y hay un diálogo ahí pues bastante amplio que vemos que está en proceso pues de refinarse y de mejorarse mucho. Todo ello entonces apunta a poder propiciar otros espacios de clase. ¿Cuál es la realidad que tenemos en las aulas? Pues que tenemos los mismos espacios de trabajo. O sea, después de, por ejemplo, estos 2 años de pandemia, los espacios siguieron en muchos casos de la manera como estaban antes de ella, ¿sí? Y cómo entonces ese es nuestro espacio de trabajo y somos nosotros quienes tenemos que darle otro sentido a algunas cuestiones que hay allí, algunas motivaciones que emergen allí. Y hemos visto cómo entonces la tecnología se ha ido vinculando como un actor importante en las maneras como los estudiantes desarrollan su proceso matemático, cómo producen como conocimiento matemático, como de alguna manera fundamentan sus ideas alrededor del trabajo con matemáticas. Y eso nos ha servido entonces también en aras de analizar esos sistemas de actividad para encontrar otras maneras de ver los resultados de los estudiantes, ¿sí? Para de alguna manera empezar a considerar otras formas en que debe de ser analizado el aprendizaje en matemáticas, en que debe constituirse, por ejemplo, la evaluación en matemáticas, en que deben repensarse algunos procesos en matemáticas, dado que en la actualidad hemos encontrado que nuestros chicos, nuestras chicas, pues tienen mucha producción matemática en términos de las herramientas que utilizan, de los análisis que hacen, de las maneras como interpretan algunos fenómenos, ¿sí? Pero que también persiste una actividad y una tradición cultural frente a lo que no debería hacerse en matemáticas. Entonces todavía hay un llamado por parte de ellos muy amplio a conservar algunos elementos que han permanecido en la escuela durante mucho tiempo. Por ejemplo, el escribir, el tomar nota del contenido que se está trabajando en clase. Eso todavía sigue siendo un elemento determinante sobre el cual los y las estudiantes llaman mucho la atención que debe seguirse haciendo, ¿sí? Entonces, mientras vemos que en los dispositivos móviles ya bien podríamos almacenar muchos libros y con ello evitar pasar mucho tiempo de la clase transcribiendo algunas de las ideas o notas que hay allí. Hemos visto cómo también otros han empezado, bueno, pero eso está ahí. Lo que tengo que hacer es leer y tratar es más bien de solucionar algunas dudas, de mirar entonces cómo se trabaja con esto que tengo acá. Y en ese sentido, entonces, lo que actualmente también estamos propiciando dentro de los trabajos que venimos haciendo a nivel universitario, con practicantes de la universidad en aulas de clase, es fortaleciendo algunos procesos de análisis, de desarrollo, de nuevas experiencias en matemáticas, para que los estudiantes puedan vincular también toda esa serie de herramientas que han venido adquiriendo últimamente, sobre todo después de algunas campañas que se han hecho desde la Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué hemos podido, por ejemplo, durante los últimos meses hacer allí? A los estudiantes en la ciudad, los estudiantes de los últimos grados escolares, particularmente en este momento del grado 11º, la alcaldía, la Secretaría de Educación les entregó un computador con algunas limitaciones para su uso. Pero ¿qué hemos podido observar allí? Que también ha sido un recurso que hemos podido venir incorporando para atraer y para llamar la atención sobre otras formas de trabajar en las aulas de clase, sobre otros modos de hacer matemáticas y con ello reconfigurar también otros sistemas para mirar cómo se van desarrollando esas transformaciones en los sistemas de actividad matemáticos, si podemos llamarlo de esa manera, que se configuran en las aulas de clase, ver las decisiones que toman los estudiantes con sus propias herramientas, el conocimiento que van desarrollando a partir de ello. Y ello pues nos ha permitido de alguna manera propiciar la elaboración de nuevas tareas,
de nuevas maneras de desarrollar las clases de matemáticas para que los estudiantes entonces vayan de alguna manera teniendo la mirada puesta no solo en cómo se dan algunos procesos algorítmicos alrededor de las matemáticas, sino también cómo se pueden estudiar fenómenos desde los cuales se ha desprendido de una manera amplia el estudio de las matemáticas y cómo aparecen en estos fenómenos las matemáticas, cuáles son las relaciones que hay allí. Y en esa perspectiva, entonces, actualmente estamos desarrollando investigación en la cual los estudiantes en nuestras aulas no solo aprendan las matemáticas que a nivel curricular deben aprenderse, sino que también empiecen a conceptualizar, a tener unas maneras más amplias de lograr esa conceptualización de tecnología que mirábamos allá en esos aspectos teóricos y también de generar transformaciones a futuro frente a las maneras como ellos ya de alguna manera anteponen estos procesos educativos escolares y las múltiples formas como se puede desarrollar el conocimiento matemático. Bueno, parte de las investigaciones, parte de lo que hemos podido hacer acá en este rato breve pues, que tenemos para compartir aquí. Entonces lo hemos podido ya ir sistematizando y documentando en algunos artículos de investigación. Entonces este es uno que centramos la atención particularmente en usos de tecnología en procesos de modelación, concibiendo la modelación como uno de los procesos que llama la atención el Ministerio de Educación se deben desarrollar en las aulas de matemáticas y pues deben ser un elemento constitutivo en este momento en las escuelas. Y también otro que tiene que ver con un desarrollo amplio en términos de cómo la teoría nos permite a nosotros observar cómo se están dando las transformaciones en los procesos de aula. ¿Qué pasa en los procesos de aula y cómo se generan esas tensiones entre los estudiantes y los elementos con los cuales se constituye el conocimiento matemático que nos permiten a nosotros generar transformaciones en algunos momentos lentas, como les contaba ahora, o transformaciones también que se piensan a largo plazo y que van constituyendo elementos esenciales de nuestro modo de trabajar matemáticas actualmente y en los cuales tiene un rol determinante la tecnología. Bueno, entonces este era un poco dentro del tiempo que el profesor nos había comentado, la experiencia y los relatos que quería compartirles el día de hoy. Aquí hay un poco pues de las referencias y bueno, les agradezco mucho por este rato que me han permitido de hablar con ustedes la tarde de hoy. Muy amable, Juan, muy gentil, muy claro lo que nos ha contado, muy emocionante además ver cómo la modelación y las tecnologías han estado al tanto de su trabajo de investigador y por supuesto pues me imagino que mis colegas y todos los presentes y los que estén viendo estamos todos muy atentos a que todo esto pues impacte tanto a los estudiantes que están en las escuelas y los colegios sí, como a nosotros acá pero en la espérate que voy a universidad. intervenir. El profesor Walter Castro ya está ahí deseoso de intervención. Bien pueda, profesor Walter. Buenas tardes para todos los presentes. Apreciado Juan, muchas gracias por tu presentación, que nos muestra un trabajo de formación matemática que trasciende la tradición expositiva y propone una estrategia de actividad matemática que eventualmente intenta reproducir estrategias, hábitos, métodos que se usan en la resolución de problemas en ciencia y en tecnología. En ese sentido, pues su trabajo es un aporte a la formación matemática de los estudiantes. En la parte inicial mencionaste que el aprendizaje no se concibe en términos cognitivos o metacognitivos, es decir, no se concibe en términos mentalistas. Eso fue lo que entendí. Pues particularmente no puedo asumir yo el aprendizaje sino en términos cognitivos. Entiendo que la propuesta del autor citado, creo que se llama Elmström, refiere a que no solo hace referencia a asuntos cognitivos, epistémicos de contenido matemático, sino que incluye al sujeto, los instrumentos, las reglas del entorno. Me gustaría, digamos, que me aclararas esto. Ese es un punto. El otro punto que me gustaría que aclararas es cuando tú hablas de expansivo en el título, ¿a qué se refiere expansivo? Si es a que el conocimiento se puede desarrollar posteriormente, si es a que esta secuencia de actividad se puede desarrollar,
o a la configuración de objetos y significados presentes se puede ampliar. ¿Qué significa expansivo? Igualmente, me gustaría que ampliaras la idea de acercarse a la modelación. Yo quiero entender que acercarse a la modelación refiere a usar la modelación. Y finalmente, quiero saber las posibilidades curriculares y de tiempo didáctico para proponer, digamos, esta experiencia a una escala más amplia. Y si existe, y si tienes evidencia empírica de uso, de dificultades, de resultados positivos en la formación matemática de los estudiantes y de uso o adecuación de la propuesta por parte de profesores activos. Muchas gracias, Juan. Cierro el micrófono. Bueno, muchas gracias, profe. Quiero entonces allí dialogar sobre lo siguiente. Cuando Engrenson habla sobre dejar de alguna manera el aprendizaje en una visión solamente cognitiva, es porque está también desarrollando algunas ideas sobre cómo el sujeto es capaz de establecer transformaciones sobre esas maneras y esos modos de proceder y de actuar en su día a día, ¿sí? Es claro, y más en nuestro campo de la educación matemática, que los procesos mentales están allí. Pero también es claro que las maneras como las personas todos los días van pasando por una serie de momentos, de actos, frente a cómo se encuentran esos procesos, frente a cómo esos procesos se estudian, frente a cómo esos procesos se desarrollan en el aula, son los que propician, a nuestro modo de ver, otras formas de interpretar lo que es ese aprendizaje. Entonces, en términos un poco más centrados en lo que hemos encontrado en la actividad escolar, ¿sí? Nosotros no estamos desde esta lente teórica afirmando cosas como, por ejemplo, que el estudiante tenga que desligarse de lo que mentalmente puede hacer, o de lo que mentalmente tiene que procesar, o de las maneras como él tiene que interpretar la información y hacer unas deducciones con ello. No, sino vamos en términos de cómo se promueven una serie de situaciones en el aula de tal manera de que el estudiante pueda participar de ellas junto con otro colectivo de compañeros y compañeras, y cómo se van desarrollando algunas conclusiones, cómo se establecen algunas conjeturas, cómo tiene relevancia las múltiples voces de todas las personas que participan en la creación de esas actividades. Bueno, eso es lo que Engrenson reconoce que a nivel organizacional tiene un poder expansivo en términos de a largo plazo, que es lo que los sujetos que participan de esas actividades pueden transformar. Entonces, en nuestro caso, ¿qué hemos venido identificando? Hemos venido identificando, por ejemplo, que el poder propiciar que los estudiantes vinculen sus propias tecnologías hacen que ya en algunos casos las dificultades en matemáticas no se centren en cosas como, por ejemplo, profesor, es que no sé multiplicar por 3, 4 cifras, o profesor, no sé hacer una división, o no recuerdo el algoritmo de la división para encontrar el resultado de este problema que estoy analizando. No es que digamos que ello no es importante, pero no es una parte constitutiva del proceso matemático que se lleva en el aula de clase, ¿cierto? No hemos abandonado tampoco la parte algorítmica, pero sí estamos tratando, en la medida de nuestras posibilidades y más de las posibilidades de los estudiantes, que se logren identificar otras formas de hacer matemáticas, otras maneras de estudiar matemáticas. Y es allí donde hemos encontrado la modelación como un recurso con un potencial muy fuerte frente a lo que los estudiantes pueden hacer en clase. Entonces hemos encontrado que en espacios de experimentación, de simulación de fenómenos, en espacios donde el estudiante pueda recrear el estudio del comportamiento de algunas variables que, pues, para hacerlo de manera real necesitaríamos de una implementación y de unos recursos muy amplios, la tecnología nos permite acercarnos un poco a ello y mirar cómo se toman decisiones allí, ¿sí? Entonces, estudios empíricos que hemos hecho al respecto tienen que ver con simulaciones que hacen los estudiantes en las aulas de clase para tener otras comprensiones de por qué estudiamos, por ejemplo, las funciones trigonométricas, del uso que las funciones trigonométricas tienen a nivel social, de yo a qué puedo acercarme cuando soy capaz de encontrar el sentido de estudiar las funciones trigonométricas, ¿sí? Y hemos tenido ahí algunos diálogos sobre, por ejemplo, cómo se produce la electricidad, cómo se produce una onda sonora,
cómo se analizan hoy en día las telecomunicaciones, cuáles son los instrumentos que un ingeniero, por ejemplo, en telecomunicaciones utiliza para ello. Entonces son otro tipo de diálogos que nos han permitido centrar la atención no solo en el campo disciplinar, no solo en que el uso de la clase se haga esencialmente para desarrollar contenidos matemáticos, sino también en otra serie de contextos donde las matemáticas tienen lugar y donde nosotros hemos podido encontrar pues muchas maneras de darle otros sentidos al estudio de las matemáticas. Nos falta mucho por hacer allí y vuelvo y reitero algunas ideas de ahora. Los estudiantes, nuestros estudiantes aún reclaman cuestiones que han venido siendo parte tradicionalmente de la escuela. Entonces nos hemos encontrado episodios donde los estudiantes llaman la atención sobre es que no hemos escrito en el cuaderno. No he escrito en el cuaderno, hemos estudiado, hemos mirado este fenómeno, hemos mirado este otro, cogimos un computador, empezamos por allá a desplazar unos botones, miramos la variación que había en una gráfica, entonces, ¿qué escribimos? Y allí hemos empezado a encontrar unos principios fundamentales para hablar de cambios en la manera en que ellos puedan percibir debe ser estudiado, se puede estudiar la matemática. Entonces, no sé, mi profe, si en términos generales logro responder a varias de las cuestiones que planteas allí, ¿sí? Sí, Juan Fernando, muchísimas gracias. Bien, bien. Gracias, profesor. Mientras que un colega o colegas profe, yo creo que ya podemos como quitar la presentación, profesor, un poquito ahí, que me da un poquito de pantalla. Claro que sí. Profesor, de pronto es que yo entiendo un poco mal, pero mientras que otros colegas tienen otra consulta, ¿por qué usted dice, en varias ocasiones le he escuchado decir el uso de sus tecnologías refiriéndose a los estudiantes? ¿A qué se refiere con sus tecnologías? Ellos no tienen, no, ¿a qué se refiere con eso? Ok, bueno. Entonces ahí hablamos en términos de lo siguiente. A nivel educativo, nosotros hemos podido percibir cómo el desarrollo de algunos procesos a veces se limitan a que en las instituciones educativas, en las instituciones universitarias, haya acceso a herramientas o recursos tecnológicos. Pero también hemos visto cómo, y sobre todo después de la pandemia, los estudiantes han venido adquiriendo otra serie de herramientas y recursos sobre tecnología, un dispositivo móvil, una tablet, un computador, ¿cierto? Y otra serie pues de elementos que hay allí. Han de alguna manera requerido de otra forma el acceso a Internet y han reclamado mucho por el acceso al Internet. Entonces, una intención que tenemos propia es de que el estudiante pueda vincular a su clase de matemáticas sus propias tecnologías y pueda ampliar el conocimiento sobre sus propias tecnologías. Entonces hemos tenido experiencias de clase donde los estudiantes utilizan podómetros para medir distancias de algunos lugares, ya sea porque hagan recorridos caminando, porque hagan recorridos de otras maneras, y puedan comparar los datos que entregan sus dispositivos y puedan analizar cómo se configuran esos dispositivos para entregar un dato y puedan encontrar en algunos casos elementos de juicio para reconocer por qué, por ejemplo, se producen tecnologías con un valor mucho más elevado que otros y también el nivel de los elementos que constituyen esas tecnologías. Voy a suponer un caso ahí particular. Hacer un recorrido en las cuales se toman datos en el recorrido a través de fotografías. Y los estudiantes han llegado a tener diálogos sobre, bueno, pero ese celular que tienes vale 600.000 pesos más que este que tengo. ¿Qué es capaz de hacer eso? Los dos somos capaces de hacer un video. Pero cuando estudiamos cuestiones como, por ejemplo, los fotogramas con los que se produce un video, llevamos esos fotogramas a un programa que nos permite, de alguna manera, estudiar los movimientos que ellos filmaron, reconocer allí algunas variables que pueden ser cuantificables en términos de las matemáticas que ellas pueden producir y escuchar los diálogos de los estudiantes en términos de, bueno, claro, es que tu celular tiene una composición en los cristales que hace que la imagen sea de esta manera, estos entornos no aparezcan tan borrosos.
Ahí hemos podido establecer algunos diálogos con ellos frente al reconocimiento que tienen sobre sus propios dispositivos tecnológicos y poder identificar, bueno, cómo lo que tengo tiene unas limitaciones, porque la tecnología con la que viene predeterminada no me permite, por ejemplo, manipular cuestiones que tienen que ver con el acelerómetro del celular y con otros componentes que hay allí. Y hemos encontrado, de alguna manera, sobre todo cuando hemos tenido la posibilidad de vincular todas estas experiencias en robótica, en impresión 3D, todas estas experiencias que tienen que ver con la realidad aumentada, pues hemos encontrado estudiantes bastante interesados como en abrir allí otros campos de estudio a futuro. Ok, gracias, profesor. Usted se refería a los aparatos, ¿no? A lo que ellos usan permanentemente. Yo pensé que estábamos haciendo referencia a otro asunto de la temporada. Profesor Gilberto, bienvenido. Buenas tardes. Pues, Juan, qué rico volver a escucharte y volver a recordar nuestras viejas discusiones que todavía están ahí abiertas y latentes y siguen demorando. Mira, tengo una inquietud, más que una pregunta, es una inquietud. Bueno, el tema del aprendizaje potencialmente expansivo está también asociado a no solamente a las posibilidades de aprender, ¿cierto?, de los sujetos a través de la actividad, sino también está asociado al tema del posicionamiento del sujeto frente a lo que aprende. También frente al cuestionamiento mismo de la tradición, y precisamente por eso ahí es cuando incluso Engelston empieza a hablar de los objetos frontera, o sea, esos lugares donde ya se pierde como los límites y entonces uno tiene que empezar a explorar otros límites y otras posibilidades. Entonces, ¿por qué este pequeño preámbulo? Porque nos has mostrado los ejemplos, nos mostraste una buena cantidad de situaciones en las que uno dice, sí, definitivamente estos chicos empiezan a transitar por otras líneas, por otras posibilidades de aprender, ¿cierto? Y entonces la pregunta que yo me hacía viendo los ejemplos y escuchándote es, bueno, ¿qué tanto han podido ustedes en su escuela cuestionar las estructuras clásicas de organización del aprendizaje escolar, las estructuras de contenidos e incluso la posibilidad de pensar en introducir contenidos nuevos que están a la orden del día hoy y que nuestra escuela obviamente no los tiene? Por ejemplo, pensamiento computacional, por ejemplo, que sea algo mucho más complejo como lógicas difusas y no solo la lógica aristotélica tradicional, etcétera, etcétera. ¿Han tenido la posibilidad de hacerlo en este momento o todavía, digamos, a pesar de todas estas opciones que se abren allí con el estudio de la tecnología y los análisis, todavía la estructura la estructura curricular sigue siendo la clásica, la misma, o ya han podido cuestionar esa estructura clásica a través del trabajo que han venido haciendo? ok, profesor. Cierro Bueno, allí micrófono, como entonces, dice nuestro querido amigo Walter. claro que sí. Ok, profe, pues allí, ¿qué hemos venido haciendo? Nosotros dialogar sobre unas nuevas constituciones en términos de lo curricular, son diálogos que hemos tenido más en términos de los profesores que componemos y que conformamos el colectivo de profesores de las instituciones educativas, los practicantes, que son futuros profesores de matemáticas con los cuales hemos podido compartir algunas experiencias en las instituciones educativas, ¿sí? Y con ellos poder observar, bueno, cuáles son las nuevas visiones que se pueden desprender a futuro cuando permitimos, por ejemplo, que al colegio, a nuestras aulas de clase, ingresen los estudiantes con sus tecnologías, ¿sí? Ese término, sus tecnologías, para nosotros tiene un papel determinante allí, ¿sí? Porque es todo lo que el estudiante aprende también a trabajar con las mismas herramientas que él tiene, todo el reconocimiento que hace de lo otro. Entonces, allí que hemos podido hacer, que ahora está pues casi que en un inicio y haciendo apenas unos pinitos con respecto a una transformación curricular grande que se pueda dar a futuro. Hemos podido vincular
dentro de nuestras dinámicas de aula el trabajo con los practicantes y a futuro algunas intenciones de ir perfilando cambios en términos de, por ejemplo, retomar nuevamente algunos elementos de la lógica para trabajar programación con los estudiantes. Vemos que allí es necesario empezar a desarrollar también otra serie de procesos y de razonamientos para abrir la puerta en ese campo que los estudiantes exploran en otros contextos, pero que a veces no tienen la posibilidad de explorarlo en el contexto escolar. ¿Desde qué punto nos hemos acercado allí? Bueno, algunos profesores, por ejemplo, en tecnología han venido participando de semilleros de robótica con los estudiantes. Otros profesores hemos tenido la posibilidad de retomar algunos de esos fenómenos, de esos contextos que ellos analizan allá y hemos podido retomarlos en nuestras clases de matemáticas y decir, bueno, si en este semillero en este momento están construyendo o están tratando de automatizar el proceso de riego de una huerta y ubican la huerta, bueno, ¿cuáles son las matemáticas que necesitamos comprender para poder programar esos artefactos tecnológicos que hay allí? ¿Qué de la matemática nosotros podemos utilizar allá? Y hemos empezado a tener unos diálogos pues que hasta el momento han sido muy lentos, porque también la pandemia nos ha impuesto una serie de condicionamientos pues al respecto, pero ya hemos empezado, bueno, por lo menos, si no a tener unos desarrollos muy amplios, sobre todo en lo que tiene que ver con las aulas, sí a poder empezar a establecer diálogos incluso con nuestros futuros profesores y nuestros profesores en la institución, de la necesidad que hay de hacer una transformación de lo que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, de apartarnos por un momento de lo que la tradición nos ha impuesto y sobre todo desde algunos de estos documentos rectores como por ejemplo las mallas curriculares y poder propiciar otros escenarios. Entonces, ¿qué hemos venido también haciendo allí? Aprovechando el desarrollo de algunos de esos procesos y contenidos que se hacen en matemáticas para empezar a entrar en otros campos como el de la experimentación, el desarrollo de experimentos que luego se lleven por allá, inicialmente en un ambiente muy de aula, pero después también en un ambiente muy tecnológico y se puedan empezar a sacar otra serie de conclusiones y elaboraciones por parte de los estudiantes. Creemos que allí hay un potencial amplio para seguir desarrollando investigación y para ofrecer también otras maneras de poder, de alguna manera, desarrollar procesos de aula a futuro. Bien, muchas gracias. Edwin, ¿quién puede hacer la palabra? Gracias, profesor Gilberto. Edwin Toro. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, muy bien. Yo tenía como dos preguntas, digamos, un poco en relación con lo que decía el profesor Ivancelli, con el tema de los usos de la tecnología, pero hubo una pregunta que durante la conferencia el profesor pues hizo y me llamó mucho la atención, ¿cierto? Y es como cuáles son los usos que los estudiantes quieren, creo que esa es la palabra clave, darle a sus tecnologías, ¿cierto? Si bien ya has mostrado algunas, pues me gustaría que ampliaras también esos otros usos que ellos quieren darle a su propia tecnología. Y ya era otra un poco más diferenciada, y cómo trascienden estas dinámicas que se están generando con la tecnología a las otras áreas en las instituciones, ya que se trabaja en unas con nodos, en otras se trabaja transversalmente. ¿Cómo pueden trascender a las otras áreas y hacer un trabajo obviamente en conjunto con las matemáticas y pues esta tecnología que nos mostraste? Bueno, pues por las limitaciones de tiempo, no puedo incluir en esta presentación las últimas experiencias que se han constituido en la institución educativa alrededor del trabajo por ciclos. Cuando hablamos del trabajo por ciclo, estamos hablando de colectivos de profesores que tienen clases en conjuntos de grupos que piensan en proyectos que pueden ser desarrollados por los estudiantes, con los cuales los estudiantes pueden materializar parte de los procesos y de los conocimientos que desarrollan a lo largo del año, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hemos podido ir haciendo allí? Con respecto a la tecnología, las primeras dificultades que hemos tenido, como pude mostrarles en una fotografía, es bueno, el estudiante que tiene su dispositivo móvil, pero entonces que el uso que hace él en clase es para jugar. Y hemos tenido allí entonces que hacer una serie de reformulaciones, una serie de diálogos con ellos,
llamando la atención sobre, bueno, qué otras cosas puedes hacer con el computador, qué otras cosas puedes hacer con el celular que te sirvan en la clase de matemáticas y que puedas a la vez incorporar en las cosas que hagas en casa. Entonces ahí hemos tenido la posibilidad de trabajar con los estudiantes con textos online, textos que tiene el Ministerio de Educación para los estudiantes. Entonces hemos podido también de alguna manera adentrar a los estudiantes en otra cultura frente a lo que es estudiar, que hoy pues es complejo llamar la atención con ellos sobre esa serie de aspectos y que se realiza pues no tan cotidianamente como nosotros quisiéramos, pero ya hay otras alternativas para que los estudiantes se acerquen al trabajo, no solo en el área de matemáticas, sino en el trabajo en múltiples áreas. Entonces allí hemos como entrado en la cultura de, bueno, vamos a buscar libros de texto, que esa sea un primer recurso que por lo menos los estudiantes tengan en sus dispositivos, no solo en el área de matemáticas, también en el área de ciencias, en el área de artes, en el área de sociales, y hemos podido pues establecer algunos trabajos allí, ¿sí? Y ese quieren por parte de los estudiantes, yo qué quiero hacer con la tecnología, yo qué quiero hacer con esto aquí, pues hemos visto que aunque ha sido muy complejo llamar la atención sobre la importancia de mantener ciertos comportamientos, si quisiéramos llamarlo así, en el aula de matemáticas, que nos alejen un poco del estudiante que con su dispositivo está siempre en el Facebook o está siempre haciendo uso de las redes sociales. Hemos encontrado que si bien ha sido un camino difícil, han sido unos diálogos bastante complejos los que hemos podido tener allí, pues cada vez es menos la cantidad de estudiantes que se alejan un poco de esa actividad que se propone, de esa tarea que se propone en clase, por dedicarse más bien a este tipo de acciones que hacen allí. Entonces vemos que es un camino que estamos recorriendo, un camino y unas apuestas en las que tenemos ahora pues de alguna manera nuestra atención y con la cual esperamos pues de alguna manera permear no solo el ámbito de la educación en las escuelas, en los colegios, sino también a futuro la formación universitaria de nuestros futuros profesores. Bueno, muy bien. Le agradecemos mucho a los presentes, pero muy Y el particularmente. aplauso para el colega. El aplauso, claro que sí. El aplauso que nos acostumbramos a, también aquí acostumbramos porque todos somos educadores matemáticos, todos somos colegas, amigos, y este es un espacio para la reflexión y para compartir. Así que yo agradezco, muchas gracias Juan, ¿no?, por el aporte, por habernos acompañado. Esperamos también, como usted lo dice, que todas estas reflexiones empiecen a ingresar a los planes de formación, tanto de nuestra licenciatura como de las demás que así bien tengan, y que llegue a los colegios, por supuesto. No sé, supongo Juan que también en las tecnologías hay unos límites que podemos hablar de socioeconómicos, ¿no? Socioeconómicos, que pues a veces marcan diferencia, pero mientras que se pueda, creo que es importante la innovación. Colegas, muchas gracias por venir. Recuerden que esta grabación y esta conferencia está a su disposición en el canal de YouTube, igual que las demás. Nos vemos. A propósito, colegas y todos los presentes, recuerden que ya nos acercamos a mitad de año, a nuestras intermedio de las vacaciones y el descanso, y entonces ya tendremos una conferencia más. Juan, también estamos invitados, la doctora Anaceli. La doctora Anaceli nos va a acompañar con un poquito de historia de las matemáticas. Eso lo vamos a hacer en la semana que tenemos o que empezamos el receso escolar. Creo que es como la cuarta semana de junio, que corresponde también a la semana virtual en la que estamos trabajando. Bueno, profesores, muchas gracias por venir. Saludos para todos. Espero vernos pronto. Cuídense mucho y nos vemos.